Apreciados estudiantes, en el punto 2, en el ítem B de la guía de actividades para la tarea de la unidad 2, nos piden comprobar el diseño del compensador a partir del lugar geométrico de las raíces. Bien, la idea es que la comprobación, ¿cómo se debe hacer? Entonces vamos a hacer un ejemplo en base al diseño que se hizo en la webconferencia. En la webconferencia nosotros teníamos el ejemplo que se hizo del diseño del compensador. Teníamos una planta que tenía esa función de transferencia 10 sobre S por S más 1. Y la idea en ese diseño era tener un compensador para que el lazo cerrado, ya con el compensador, tuviera un factor de amortiguamiento de 0.5 y una frecuencia natural de 3 rayanes por segundo. En el caso de la actividad presente, ustedes lo que tienen es el valor de los polos deseados. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con ese valor de los polos deseados para encontrar precisamente estas características y buscarlas en el lugar geométrico de las raíces del sistema ya compensado? Bien, acá en el MATLAB pues ya he adelantado, ¿cierto? Recordemos que en esa webconferencia el compensador nos dio esta función de transferencia, es decir, partimos del compensador ya diseñado. Ese compensador ya lo tengo acá listo. Ahí tenemos la función de transferencia de ese compensador y obviamente ya tengo listo también mi función de la planta, que es esa, 10 sobre S por S más 1, que es equivalente a eso que ustedes ven, 10 sobre S cuadrado más S. Pues bien, para que ustedes puedan calcular el factor de amortiguamiento y la frecuencia natural en radianes por segundo, o sea, omega n, a partir del polo deseado, ¿sí? A partir del polo deseado, entonces ustedes pueden, ¿cierto?, utilizar un comando en MATLAB que se llama poly. Miremos, por ejemplo, en el caso del compensador que diseñamos en la webconferencia, el polo deseado, después de haber hecho unos reemplazos, el polo deseado nos dio en menos 1.5, o sea, los polos deseados, menos 1.5 más o menos 2.5981J. Entonces, recuerden que ese polo deseado, la idea es que sea las raíces de la ecuación característica del sistema ya compensado. Obviamente, al meter el compensador en el lazo cerrado, el sistema pasa a ser de un segundo orden a un sistema de tercer orden. Y para los sistemas de tercer orden ya no aplicaría la ecuación básica S cuadrado más 2 zeta omega n más omega n cuadrado. Pero la idea es que cuando se trabaje con sistemas de tercer orden o de un orden superior a 2, pues se haga énfasis en los polos dominantes. Y precisamente los polos dominantes son los polos deseados, porque para eso se hace el diseño. Entonces, podemos a partir de los polos deseados calcular la ecuación característica. Simplemente el comando poly en el MATLAB, lo que hace es entregarles a ustedes cuáles serían los coeficientes de un polinomio cuyas raíces sean las que ustedes le indiquen. En este caso, como necesitamos la ecuación característica, entonces debemos escribir en el comando poly precisamente las raíces de la ecuación característica. ¿Cuáles son las raíces? Pues los polos deseados. Entonces tenemos un polo deseado. En el ejemplo del diseño del compensador que hicimos en la webconferencia, teníamos dos polos deseados, menos 1.5 más 2.5981J, o I, como quieran, y escriben con un espacio el siguiente polo deseado, que es menos 1.5 menos 2.5981J. Es decir, en el caso de la actividad, ustedes son estos valores del polo deseado, o de los polos deseados más bien. Y entonces observemos que nos arroja un polinomio de 3 coeficientes, donde recuerden que el último coeficiente es el término libre. Entonces en este caso sería S cuadrado más 3S más 9. Bien, entonces eso está guardado en la variable ans, que es por defecto del MATLAB cualquier respuesta que ustedes den. Entonces,
Ahora, teniendo la ecuación característica de s cuadrado más 3s más 9, lo que hacemos es utilizar el comando dan, le decimos dan de ans, ¿cierto?, del sistema, y entonces observen que él ya nos entrega, pues obviamente los polos deseados nuevamente, pero fíjense que nos entrega el valor del coeficiente de amortiguamiento, 5 por 10 a la menos 1, que quiere decir 0.5, y la frecuencia omega n 3 radianes por segundo. Si vamos a las diapositivas del diseño, efectivamente ese era lo deseado, ¿no? 0.5 y omega n 3 radianes por segundo. Entonces ahí tienen ustedes la forma de calcular a partir de los polos deseados esa frecuencia natural, omega n, y ese factor de amortiguamiento. Ahora, la idea es que estos valores con estos polos deseados se ubiquen en el nuevo lugar geométrico de las raíces del sistema. En el caso del ejemplo que hicimos en la web conferencia, el sistema tenía realimentación unitaria. Recuerden que en el caso de ustedes, la realimentación es un bloque diferente. Por lo tanto, se debe tener en cuenta al graficar el LGR, tener en cuenta que ese bloque también cuenta en lazo abierto, ¿sí? En este caso, si yo quiero graficar el lugar geométrico de las raíces del sistema ya compensado, multiplico compensador por planta. En el caso de ustedes le agregan el bloque de realimentación. Este caso no lo agregamos porque es realimentación unitaria. Y miremos qué nos entrega. Entonces ahí tenemos el lugar geométrico de las raíces ya con el sistema compensado. Le damos gris si queremos verlo un poco más detallado. Y la idea es que ustedes en el nuevo lugar geométrico de las raíces precisamente ubiquen los polos deseados, que ya se supone que deben estar allí. Si no están allí es porque algo realizaron mal en el diseño. Entonces busquemos el polo menos 1.5 más 2.5981. Recuerden que ustedes ubican el cursor acá, en la opción de Data Cursor, van y colocan un punto cualquiera, dan clic derecho y donde dice Selection Style, le dicen que lo ubique de acuerdo a la posición del mouse para que ustedes puedan arrastrar de manera más continua ese punto, o si no le pega brincos más grandes, ¿no? Entonces vamos a buscar suavemente dónde está el polo deseado. Entonces tenemos acá, por ejemplo, menos 1.50, es menos 1.5 cerradito, más 2.5981. Ahí pues bueno, vamos a buscar por lo menos el más aproximado. 2.5981, bueno, ahí como que ya no se puede dar más precisión. Digamos que ahí, que es muy cercano al polo deseado, menos 1.5 más 2.59, ahí es 2.62, pero es muy cercano. Ustedes traten de ubicarlo lo más preciso posible. Pero la idea es que observen que con el sistema ya compensado y en la ubicación del polo deseado, es decir, tenemos una ganancia de 1. Observen esa ganancia de 1, ¿cierto? Lo que quiere decir es que el sistema ya con el compensador no necesita ganancia. En pocas palabras eso es lo que quiere decir. Claro, como ya está el compensador, ¿sí?, colocar un bloque de 1 multiplicando a la trayectoria directa, pues es prácticamente no hacer nada. Es dejar el sistema tal y como está. Entonces, cuando ustedes se ubiquen en el polo deseado, dentro del nuevo lugar geométrico de las raíces del sistema ya compensado, esa ganancia tiene que aparecerles como 1, ¿sí? Lo que indica que no se necesita una ganancia nueva, digámoslo así, para volver a compensar al sistema. Pero lo importante también es que aparte de que ubique esa ganancia en 1 y ubique el polo deseado dentro del lugar geométrico de las raíces nuevo, observen que el coeficiente de amortiguamiento, en este caso 0.496, que podemos aproximado a 0.5, y la frecuencia natural, que es de 3 radianes por segundo, aquí está aproximada, mira, 3.02, coincida en el MATLAB, coincida con precisamente los valores que le entrega el comando DAN, teniendo la ecuación característica del sistema. Obviamente ustedes deben hallar la función ya más exacta, es decir, la ecuación característica más exacta, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues como ya tenemos el compensador y la planta, y en el caso de ustedes la realimentación, entonces ubiquemos el lazo cerrado, es decir, hallemos la función de transferencia del lazo cerrado, en donde podemos utilizar el comando feedback, colocamos compensador por planta, que es la trayectoria directa,
sin incluir la realimentación. En este caso la realimentación del ejemplo es unitaria. En el caso de ustedes es el bloque que está realimentando en la gráfica de la actividad. Entonces en este caso la realimentación es unitaria y fíjense que, como les decía, el sistema a lazo cerrado es un sistema de tercer orden, pero los polos dominantes de este diseño deben ser los polos deseados. Nuevamente con el comando DAN se lo aplicamos a la función de transferencia ya de todo el lazo cerrado y observen cómo nos arroja los polos dominantes ubicados en la posición de los polos deseados. En este caso en el ejemplo era menos 1.5 más 2.59J, y fíjense que aquí nos entrega precisamente esos valores de zeta, es decir, coeficiente de amortiguamiento 0.5, esto es prácticamente 5 por 10 a la menos 1, lo que quiere decir 0.5, y una frecuencia omega n de 3 rayanes por segundo. Entonces, recuerden, con el comando poly y los polos deseados, ustedes pueden encontrar la ecuación característica ideal deseada, ¿no? Ideal. Digo ideal porque recuerden que el sistema termina siendo de tercer orden y no de segundo orden. Bueno, en el caso de que la planta y la realimentación formen un sistema de segundo orden y el compensador agregue un polo, ahí está en tercer orden. Entonces, con eso, ustedes pueden hallar los valores de zeta y de omega n deseados, es decir, los que ustedes van a buscar. Y ya teniendo el compensador diseñado, entonces aplican la realimentación y observan que los polos dominantes, ¿cierto?, que son los dos polos deseados, tengan precisamente los valores que ustedes necesitan y que eso coincida en el lugar geométrico de las raíces con los valores que me entregue en el polo deseado. Espero que esta explicación sea bien suficiente para que ustedes puedan desarrollar el ítem B del punto 2. Muchas gracias y éxitos en esta culminación de la actividad. Recuerden que la actividad se amplió hasta el miércoles 18 de abril. Muchas gracias.